Entonces ahora sí seguimos con esta historia fascinante del príncipe de Jawel. Sí. Y no, pero tenés una condecoración acá, contame. Bueno, esto es en realidad, sí, en Francia cuando se da una condecoración se otorga efectivamente, bueno, la medalla en sí. Esta es una condecoración de la Orden de San Miguel, de Caballero de la Orden de Artes y de Letras, y después tiene efectivamente su, digamos, su signo representativo, que es este pequeño... Felicitaciones. Sí, espera que se pone. Qué Bueno, orgullo. muchas gracias. Fue hace bastantes años y fue en ocasión de la muestra que hice sobre Jules Supervielle en Montevideo, pero un poco como reconocimiento a esos estudios que yo había hecho que reunían efectivamente esa fusión de cultura franco-uruguaya a través de varios personajes, un pintor llamado Manuel Barthold, sobre el que trabajé todos mis años, y mis 2 libros sobre Susana Soca, más una exposición y la reconstitución de la capilla Soca hecha por el arquitecto Bonet en el pueblo de Soca, en la ciudad de Soca. Y después también, bueno, trabajo sobre Supervielle, de recuperación de sus archivos hispanófonos sobre todo, y el tema también del repatrio del cacique Baimaca Perú, que había sido llevado a Francia. Sí, eso es un evento realmente muy fuerte en mi vida, me marcó mucho, pues fue realmente una responsabilidad nacional, digamos, importante. Bueno, muy emotiva porque, digamos, llegué desde el principio, a que fue una visita al Museo del Hombre, y encontrar una cosa que es muy espeluznante, digo, es impresionante, es científica, pero está, es decir, hay lugares, no vitrinas, sino depósitos de restos humanos, sí, que van desde un pigmeo, desde el más chico de los pigmeos hasta el más grande de los gigantes, y bueno, y después está dividido por continentes, y está la parte de América Latina y del Río de la Plata. Y de allí un científico me trajo el esqueleto íntegro de Baimaca Perú, que tenía 2 elementos anecdóticos. Uno, que era la falta de una de las falanges en un pie, porque sí, un sacerdote, creo que de la ciudad de Artigas, estuvo en un momento cuando se podía visitar y no resistió la tentación y se llevó una falange. Bueno, en fin, esto. Y la otra parte, que era histórica, era en realidad todavía la fractura en el hueso nasal de Baimaca, donde había recibido un sablazo en una batalla, y efectivamente estaba la fractura con la huella del sable. ¿Y todo eso y la no lo dentadura podemos que estaba leer? perfecta. ¿En qué parte? No, eso en realidad fueron informes que se hicieron, un intercambio de correspondencia que tendría que haberse publicado quizás en un momento. Mi madre, que es profesora claro, de historia, es la correspondencia diplomática entre Francia y el Uruguay, una correspondencia que duró 10 años, con un informe que a mí me había solicitado el embajador Diego Zorrilla de San Martín. Y bueno, y eso, digamos, se fue avanzando hasta que el presidente, que era Jacques Chirac en ese momento, decidió proponer una modificación de la ley de patrimonio francesa a raíz de muchos otros pedidos, entre ellos de África del Sur, que querían recuperar los restos de una mujer llamada la Venus Hottentot, y bueno, y se cambió la ley diciendo de que los restos humanos se diferenciaban de los objetos de museo. Bueno, y ahí se restituyó primero a Baimaca, después a la Venus Hottentot y otros después. Pero lo de Baimaca fue particular, y bueno, me tocó la parte final, que fue envolver en un papel de seda los restos, los huesos, es decir, que estaban íntegramente, para colocarlos en el ataúd en el que fue transportado al Uruguay. Qué estudio tan extenso, ¿no? Sí, sí, extenso. Fueron años. Realmente muchos años, sí. Y bueno, tuvo toda la parte, digamos, legal, burocrática, pero bueno, sentó un precedente en la historia, y era muy importante para el Uruguay, porque tendrían que haberse hecho, no sé en qué medida después eso fue, cómo fue el seguimiento, pero la idea de los franceses conservaron 130 años ese esqueleto, ese cuerpo, en condiciones perfectas. Es decir, estaba sumamente bien conservado, y conservaron un patrimonio que en el Uruguay, digamos, no se había conservado. Es decir, el único resto de charrúa íntegro en condiciones perfectas estaba allí. Y bueno, se podía haber hecho no sé, los estudios de ADN necesarios, claro, y se podía haber realmente
focalizado sobre el famoso tema mítico uruguayo de la guerra charrúa. ¿Somos charrúas o no somos charrúas? Porque en el caso de Guyunusa, por ejemplo, se habían hecho estudios y se supo que había un gran componente africano, componente guaraní, es decir, es todo de una genética muy variada, como eran los movimientos de las poblaciones en ese momento. Claro. Eran ¿Tenés nómades, fotos? ¿Tenés material de eso? Tengo una foto, sí tengo una foto. En un momento estamos el ministro Mercader, está el ministro Jorge Jure, que hoy día es el embajador de Uruguay en Francia, y están los dos directores del Laboratorio de Antropología Humana de París. Estaba Imaca en su... estaba como colgado, digamos, una especie de soporte, pero está allí presente y estoy yo. Pero cuánta satisfacción, ¿no? Sí. Haber logrado ese trabajo. Sí, pero ahora nos vamos a abocar, por favor, al libro. 15 años para escribir el libro. Tiene mucho material. Sí, es mucho. En realidad yo siempre fui fascinante. de tener una actividad y tener otra en paralelo. Cuando trabajaba en la embajada hacía mi tesis de doctorado al mismo momento, que era sobre las epidemias en el siglo XIX, otro tema. También era muy joven, iba a las discotecas, salía, iba a desfiles de moda, iba a un taller de pintura, hacía muchas cosas. Sí, leí algo de Pierre Cardin también. Trabajé con Pierre Cardin, sí, un año, que fue un privilegio, gracias a una amiga argentina, modelo, que trabajó y fue su asistente cultural, que fue Blanca Isabel Álvarez de Toledo, que ahora vive en el Uruguay, pero fue una experiencia muy enriquecedora. Pero entonces, siguiendo el tema del libro, me fui a trabajar sobre Susana Soca y descubrí, por parte de mi madrina, que era francesa, que se llama Marguerite Filerin, que vivió aquí en Punta del Este, y ella había sido de la hijada de André de Badé, y fue toda una secuencia de cosas. Y bueno, sí, recuperé una cantidad de documentos importantes, de iconografía, y me metí en el personaje que me fascinó. De niño yo iba a jugar al Jagüel, al parque de Jagüel, y bueno, eran los caballos, patinar, comíamos, no me acuerdo si eran... Era el parque. Churros, era el parque, era estupendo, claro, divino. Y era para nosotros el gran pulmón, digamos. Y parábamos a veces con mi padre, por ejemplo, teníamos diferentes autos, pero me acuerdo en un Volkswagen, parábamos ahí, en un Fusca frente al molino y corríamos. Y era la casa de los franceses, un poco la casa embrujada, esa casa vacía, abandonada y misteriosa. Y bueno, empecé a averiguar quién eran esos franceses. Y ahí llegué a la historia de André de Badé, crecido en Colón, con muchos viajes a Punta del Este a partir del 1900, 1910. La familia se venía con sus carruajes antes que llegase el tren desde Colón, con gente personal de servicio, con sus baúles, bueno, y se instalaban en lo que era esa casa un poco de veraneo y un refugio, bueno, pero una casa a la que le imprimieron una vida social y en la que empezaron ellos a imponer, no digo imponer de manera imperativa, a practicar todo lo que eran las normas del saber vivir, del savoir vivre francés, y de la gastronomía, de los banquetes, los picnic, y bueno, todo ese mundo del 900, esas mujeres con esos grandes trajes, con grandes pollerones, con encajes, con sombreros con plumas, digo, todo un universo un poco... Los hombres sí, claro, Le Folie, digo, eran los años locos después, entonces fue todo ese ambiente realmente extravagante y la osadía de André de Badé es enorme. André de Badé podía llegar al Teatro Solís, perdón, acompañado por Delmira Agustini y Ángel Falco, yo qué sé, en su carroza, pero con un traje de seda, una capa de piel de zorro rojo de Canadá que le arrastraba por el piso, y traían una lira, recitaban poemas, y bueno... En un ambiente cultural y artístico. Sí, él se rodeó siempre de belleza, digo, fue un esteta, en realidad fue eso, fue un esteta, una persona que buscó en cada cosa en la naturaleza. El padre ya lo había hecho, buscando para hacer un jardín y un parque como hizo en Colón, con variedades de árboles que traían de Europa, que tuviesen un colorido, instalando también toda una parte precisamente de lo que hablamos hoy en el Miguelete, con los barcos y estanques también. Tuvo una presencia del agua en fuentes. No, toda una vida realmente muy rica. ¿Muere joven él?
No, Badé muere prácticamente a los 80, más o menos 86 años creo, habiendo realizado una obra importante a nivel humano, que fue adoptar un chico que había sido el hijo de su amante, de un americano. Bien. Y este chico queda prácticamente huérfano, y Badé lo adopta, lo cuida y lo educa hasta que Badé muere. Y a esa edad el chico tenía capaz que... Este libro yo me lo voy a devorar, sí. Te explico, es impresionante. Sí. Y Badé después se exilió, digamos, él vivía siempre en esa casa de campo que tenían en Escos, en el sur de Francia, pero después se fue a vivir en París. Y la vida de París ya tiene un tono un poco más triste quizás, porque es el París de los años, entre los años 50 y 70, terminó la guerra y empieza todo ese mundo ya de industria, o sea, es otra vida más moderna, muy diferente, y claro, todos sus contemporáneos van muriendo, pero hay una preciosa correspondencia suya con Valentine Hugo, que era una gran artista del surrealismo francés, y es genial porque viven cada cual en su apartamento lejos de París, se mandan cartas, postales, telegramas, corresponden por teléfono, intercambian cosas, una vez hacen un viaje juntos, y bueno, es toda una vida de recuerdos, porque ellos hablan de un mundo que ya, digamos, como que fantasmagórico, un poco desaparición. Todo lo que hablas parece ficción y pensar que fue realidad esa época, como hablas también de Villa Colón. Todo eso era magnífico. Sí. No, hay que destacar que Badé, por ejemplo, un rol que él tuvo muy importante, es toda la gente que él hizo venir al Uruguay, es decir, como artistas, por ejemplo. Josephine Baker, estupenda. Y Josephine Baker, él compuso canciones, es decir, las letras de las canciones. En la Biblioteca Nacional Francesa hay más de 230 referencias de canciones que Badé escribió. ¿Y las compuso él? Sí, no la parte musical, sino las letras. Sí. ¿Y puede ser que también a Gardel? Él tuvo un vínculo con Gardel y hay algunos tangos, hay una versión de La Comparsita que está en francés, adaptada, se conocieron en París, eso es seguro. ¿Es un artista? Sí, y hay un libro que se llama Escalas, en el que él, son las escalas del viaje, entonces está Marruecos, están las Islas Azores, está Brasil, bueno, y en cada una él compone un poema. Y para la parte de del Río de la Plata, está precisamente una imagen iconográfica que es Yo tengo acá apuntado ¿cómo se llamaba el libro de sus poemas? Conto de sí, los cuentos del Claro de Luna. Sí, los cuentos del Claro. Eso fue un libro que él dedicó a Susana Soca, precisamente, que la conoció en Montevideo y en París, la frecuentó en los dos lugares. Y cuando ella se fue, en el año 47 que dejó París, él en el año 48 publica ese libro ilustrado por esta amiga Valentine Hugo, y la Academia Francesa de Letras le da un premio, el primer premio del año que daban. Y él no le hicieron una escultura, pero sí fue pintado. Él fue pintado, exactamente. Él fue pintado muchas veces y siempre fue pintado como en esa especie. Él se hizo mucho retratar en esa posición principesca, digamos. Sí. Y por un lado por su actitud así, su herencia noble, y bueno, le gustaba, era un poco el rey de su mundo. Él vivía en un mundo que era un poco como un personaje de un cuento realmente, como un cuento de hadas. Él era rey en su universo, es decir, él tenía su pequeño mundo que en realidad era grande y con personajes importantes, y entonces se hacía retratar como las viejas pinturas que están en los museos, yo que sé, de los cuadros, donde hay siempre un príncipe que tiene o la espada o tiene un ramo de laurel, un casco, ¿no? Y está con su perro. Bueno, hicieron hacer ese cuadro de Perseo, sí, que lo pintaron en el Jagüel, lo pintó Viladrich, pintor catalán, y cuando viene Viladrich se instala ahí con su esposa y hacen 5 o 6 cuadros diferentes, y en el Perseo sí, él está de torso desnudo y tiene un casco mitológico muy impresionante que tiene un caballo alado sobre la cabeza, y el cuadro en realidad está hecho, fundieron las joyas de oro de la abuela de Badé, fundieron ese oro y lo aplicaron sobre la pintura e incrustaron piedras preciosas que también eran de las joyas de rubíes, esmeraldas, que eran de la familia. ¿Y está en el libro? Sí. Ese cuadro él lo donó al Museo de Artes Decorativas de París, y el cuadro fue expuesto en Montevideo, y hay una crónica muy buena hecha por Mora Guarnido, un crítico español muy amigo de Lorca, y que trabajaba para el diario El Día, y cuenta esa exposición.
Y tú también sos periodista. Sí, fuimos colegas de una época. No, pero trabajé para la prensa escrita. Y en Punta del Este había una revista semanaria llamada Punta News, claro, que Punta News. Trabajé durante el verano, entonces hacíamos las crónicas. Para mí fue muy lindo. Pero antes de Punta News también. No, ese fue el primero en realidad. Y después, bueno, escribí a distancia para Búsqueda, para Brecha, para el País Cultural, bastante en la época que lo dirigía Hugo, Alsina TVN, sí, que realmente me gustaba mucho, hice algunos reportajes muy importantes. Y ahora estoy preparando una muestra de fotografía en España, en Granada. Así que ya te vas. Me voy, sí. Que estás sí, a punto de... Sí, ahora es la ya partida. Vacunado. Sí, exactamente. Sí. También leí que estás agradecido a la princesa Leticia d'Arenberg. Exactamente, Leticia d'Arenberg. Ella me ayudó muchísimo en estos proyectos culturales y esencialmente en cuando hablamos en una charla, digamos, informal sobre el personaje. Dijimos que había que hacer algo porque era un referencial, digo, se habla de Punta del Este muchas veces de los pioneros, pero en un sentido o en otro, y a veces se olvidan personajes como este que en realidad dan la gente que llegó aquí, habría que hacer, no sé, no existe todavía un álbum, pero un álbum de fotografías de lo que era el Punta del Este de 1900-1910. Estás a tiempo, ¿eh? Sí, claro. El libro ya está. El libro está. No, pero están hay que conseguir el material fotográfico de lo que eran esas casas, por ejemplo, una familia de San Carlos, los Seijo. Tenían su casa, Loreley, era prácticamente como un castillo medieval muy lindo. Loreley, donde está el día de Virazón, Loreley, muy sí, lindo. Sí. Bueno, ahí estaba la casa también, bueno, una casa que fue de Amézaga, la Chaumière, que la hizo Le Monnier, el mismo arquitecto que hizo el molino de Jagüel, y esa casa con forma de mezquita, una casa que tuvo el Emir Aslan, que era libanés. Bueno, había un grupo de gente que tenían esa especie de, digamos, hoy día lo considerarían un delirio capaz, porque somos muy formales. Digo, el mundo evoluciona y las libertades a veces como que retroceden y bueno, a veces la gente usaba más, se permitía más en el 900 con menos recursos de los que nos permitimos hoy en el 2021. Increíble. Es particular, sí, es muy particular. Sí. A veces digo, tenemos más medios técnicos, tenemos más dinero, pero hacemos menos, es particular. Y acá venía, yo qué sé, Jules Supervielle, el poeta, con su esposa, y era el lugar paradisíaco, era una península con agreste, con el mar, la isla de Gorriti enfrente, realmente, y bueno, fueron armando esas casas que todavía existen en la zona del Faro, y fue un universo muy, muy particular, pero con gente de primera línea y que venían lejos. Había un fotógrafo, por ejemplo, inglés, Fitzjames, se venían los Fitzjames a la barra de Maldonado, a vivir en carretas al borde de la costa. Y bueno, hacían sus... Ya tenés que cranear el otro libro. Decime, y él tuvo una estrecha relación con Nijinsky, ¿no? Sí, una estrecha relación realmente de una amistad, pero profunda. Y más profunda aún cuando a Nijinsky se lo encierra. Bueno, Nijinsky había bailado para los ballets rusos de Diaghilev, había sido, digamos, el monstruo sagrado de la danza, es decir, alguien joven que llega y hace las grandes giras por todos los teatros del mundo. Uno de los mejores bailarines del mundo, sí, con una calidad impresionante de expresión. Y bueno, hay una discusión interna en el ballet con el director y Nijinsky y su esposa quedan varados, digamos, literalmente acá, y los invita a Badé para bailar en Montevideo y bueno, y esa historia está en el libro, efectivamente hay que verla, pero lo que es lindo es que al final, a través de cartas que encontré en la biblioteca de la Ópera de París, están las últimas cartas entre Badé y Nijinsky, que son hermosas porque son de una gran amistad, y está Nijinsky confinado en un hospital psiquiátrico en Suiza, en Saint Moritz, y a pesar de que la gente dice de que estaba loco, que no escribía bien en francés y que no podía comunicar, esas cartas demuestran todo lo contrario. Y Badé asegura, cuando entrega esas cartas a la Ópera de París, que bueno, las condiciones, que bueno, como que es una blasfemia esa acusación que se hace sobre su amigo, y Nijinsky le escribe: usted es mi amigo, usted es un dios, cuando se dirige a él. No. Sí. Yo estoy deslumbrada, ya estamos terminando, así que ya me lo quedo. Bueno, no sé si lo voy a compartir aquí con el gerente, porque es impresionante.
ya me atrapó, después vamos a ver las imágenes, ya me atrapó todo lo que dijiste, desde que empecé a indagar tu perfil también de todos los años de trayectoria. Te deseo muchísimo éxito. Gracias. Vamos por el próximo, que tengas buen viaje y bueno, quedan volveremos las a últimas vernos. palabras para despedirte. Porque ya te digo, ya no sé, no sabía si presentarte como uruguayo o como francés. Miti, Sí. miti. No, un agradecimiento a todos los que trabajan, digo, por la comunicación, por la cultura, y mucho coraje a todos los que están sobrepasando este momento especial de esta situación social y sanitaria en el Uruguay, que es muy complicada. Pero bueno, tuve grandes satisfacciones en estos días porque me enteré que la Casa Crea de Susana Soca, sobre quien trabajé, la adquirió la Intendencia de Montevideo y tienen proyectos para hacer un complejo cultural. Así que agradezco realmente a todas las personas. ¿A la editorial? Sí, bueno, ¿no? La editorial por el tema del libro, Sí. y después también digo a todos, el embajador de Francia también en el Uruguay, que ha apoyado también a todos los que son estos proyectos que siguen nutriendo ese eslabón fuerte que existe. Y hoy día, bueno, voy a presentar, gracias a Romuald Chapuis, en el Café Francés de aquí del Hotel Biarritz, que fue un lugar también muy 1900, muy francés. Biarritz. Ahí voy a, digamos, no presentar porque no quería hacer efectivamente una presentación oficial, formal, y sobre todo evitar, digo, una acumulación de personas, pero vamos a, digo, por allí pueden pasar las personas a conocer, el público a conocer el libro y ver cómo Juan, es. Y agradecido muchísimo. a ustedes, al Canal 11, que como comenté recién, la última vez que estuve en este canal fue cuando tenía 8 años y vinimos con el sacerdote de San Carlos y con un amigo, ¿Esa que fue la éramos última vez? monaguillos, a hablar del catecismo. Bueno, hace poco nomás. Hace poco. Hace poco nomás. Antes de ayer. Juan, te deseo lo mejor. Gracias. Buen viaje, cuídate. Gracias. Nos vemos a la próxima. Bueno, felicitaciones. Bueno. Esto es una joya. Este libro es una joya. Bueno, el Uruguay se lo merece y Francia también. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme. Por favor, cuídense. Y nos vemos la semana próxima. Un abrazo, los quiero. Chau, chau.